Buenas noches, estimados compañeros, los presentes. Vamos a dar inicio al proyecto que estamos tratando sobre el proyecto de vinculación sobre los jóvenes en la sociedad. Para ello, son las normativas nacionales que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. La directora de este proyecto, la magíster Maritza Ochoa, y el actor Luis Eduardo Zambrano Mosquera, o sea, en este caso soy yo. Como una pequeña introducción, tengo aquí la siguiente diapositiva que vamos a tratar sobre los derechos digitales, los jóvenes en la sociedad y la información. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales ampara la Constitución de la República del Ecuador, los principios, los derechos y las garantías a la protección de datos personales con apego bajo la ley, con fines de cumplimiento de los datos personales, donde cada persona tiene como derecho al libre acceso a la información mediante el desarrollo de herramientas y plataformas digitales. Estamos en una era de hiperconectividad, donde los niños, los jóvenes y los adultos tienen fácil acceso a la innovación. Para ello es importante vigilar con transparencia, considerando este nocivo panorama. Entonces, lo que quiere decir entonces que vamos a analizar sobre lo que es las garantías y los derechos, la Constitución y la ley orgánica de protección de datos personales y el COI. Como siguiente paso tenemos lo que es la misión y la visión. Como misión tenemos como iniciativa promover y limitar la necesidad de los jóvenes, con el fortalecimiento de los cuerpos normativos del Ecuador, con principios y derechos y las garantías por medio de capacitaciones a comunidades, a grupos sociales, generando una oportuna y buen uso de los medios digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a seguir analizando, como ya le dije al inicio, sobre lo que es las normativas del Ecuador que hoy tenemos. Como la visión, como estudiante de la carrera de Derecho, un poquito para acá que no me perdón. Como estudiante de la carrera de Derecho, anhelo promover a través en esta actividad práctica la inclusión de los derechos y las garantías que están establecidos en la Carta Magna, dando como respuesta a la continua evolución de los medios digitales y posterior a ello, en constante transformación de los jóvenes a los desafíos que se están expuestos. Esta es la visión que tenemos hoy en día para lo que en sí estamos haciendo con este proyecto de vinculación en sí. El siguiente punto, vamos a analizar sobre los cuerpos normativos nacionales. Según la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66 y el numeral 19 establece los derechos y garantías y el buen uso de la información. En el artículo 66 menciona lo siguiente. Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de este carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y los datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de esos datos a la información requeridos, la autorización del titular o el mandato de la ley. Esto es lo que el Estado garantiza y reconoce. Este es un derecho que todos tenemos, como todos tenemos derecho al acceso, como también tenemos otro lado lo que son las garantías, lo que las garantías constitucionales en el artículo 91 de la Constitución, que es el acceso a la información pública, y que este también lo garantiza el Estado. En segundo paso tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. En sus artículos establece el derecho amparado en su competencia, con apego a la Constitución de la República del Ecuador. En el artículo 12 menciona: el titular de datos personales tiene derecho a ser informado conforme a los principios y lealtad y las transparencia. En estos principios, vamos a ir analizando el siguiente paso. En el artículo 23 también nos menciona la Ley Orgánica de la Protección de Datos Personales, el derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y la disponibilidad del conocimiento, aprendizaje,
la preparación, estudio, información, capacitación, enseñanza e instrucción relacionado con el uso y manejo adecuado, sano y constructivo, seguro y responsable de la tecnología y la información y comunicación. Esto aquí no queda a entender que todos los jóvenes hoy en día tienen derecho a la preparación, al estudio, a la capacitación, lo que hoy en día estamos aquí capacitando, está la enseñanza, la instrucción. Estos son lo que la ley orgánica en su competencia lo establece. En el siguiente paso tenemos lo que es el Código Orgánico Integral Penal. Mediante su competencia sanciona y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad. En contexto entre ellos podemos mencionar los delitos informáticos, los delitos cibernéticos, entre otros que más después lo vamos a seguir analizando. ¿Alguna preguntita tienen? ¿No? Bueno, como le dije, tenemos un principio que es la lealtad, principio de la transparencia y principio a la confidencialidad. En el siguiente vamos a analizar como lo que es. La lealtad, queda claro que lo que se va a divulgar tiene consentimiento del propietario. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que saber que si cogemos una imagen, primeramente hay que tener claro que ese propietario, pues mañana pasado nos puede demandar por haber cogido esa imagen. Utilizarlo de manera apropiada quiere decir que entonces si nosotros cogemos una información, un chat de alguna persona, no vamos a estar divulgando porque tiene propietario. Consultar, como le tengo que decir, en una consulta, primeramente tenemos que ir a la persona apropiada. La transparencia. Dice, toda información o comunicación, ser transparente. Hay que ser transparente, hay que decir la verdad, que en este caso, digamos, hay que decir con claridad para qué vamos a utilizar los datos que estamos buscando, los datos que estamos haciendo. Lenguaje sencillo y claro, debemos saber pronunciar bien, tenemos que saber decir las cosas, para qué vamos a utilizar y con claridad. La confidencialidad debe concebirse sobre la base de sigilo y secreto. Es decir, no debe tratarse o comunicarse con un fin distinto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo yo cojo una imagen o le pido una imagen a una persona, yo sé que esa imagen no la voy a coger como para, digamos, para prostitución, para hacer otras cosas que no están de acuerdo no están de acuerdo con lo que yo le pedí a la persona que me ayudara a esa información. Está silenciado su micrófono, Luis. Está bien. Ya. Tenemos los derechos. Derecho a la información. El titular tiene derecho a la información directa, a acceder de la información responsable, el buen uso en lo que es ser efectivo, el derecho y garantía de protección establecido en las digitales, que las personas tienen acceso a la seguridad. Los derechos, la única protección, que como hace poco le anunciaba, lo que todos tenemos derecho a la educación vital, al acceso, a la disponibilidad de conocimiento, a la aprendizaje de enseñanza. Son un poquito los derechos. Y acá tenemos más amplio el derecho al acceso, acuerdos, los derechos establecidos en la Constitución de la República de Ecuador, los tratados internacionales, haciendo énfasis, esto como vamos a hacer un poquito de énfasis, lo que pasó últimamente con lo que en la última década, como lo que fue el llegar al COVID, pues la necesidad de los jóvenes, esta herramienta como Internet, pues tuvo una alza formidable. ¿Esto qué quiere decir? Que últimamente, pues, anteriormente no nos manejamos con estas plataformas, pero hoy en día tenemos lo que es tratar la información en este caso. Pero dejando a un lado también tenemos los sectores sociales rurales, que quiere decir que hay muchos sectores donde muchos niños, adolescentes y jóvenes no tenían el acceso a este derecho. También tenemos derecho a la libertad de expresión. La libertad de expresión como tal es un derecho, es el debate, es lo que facilita la comunicación a los sectores alejados. Entre ellos tenemos la radio, canales informativos, periódicos, asimismo su espacio facilitan la implementación para intercambiar. Podemos mencionar como es conocida la ley Mordaza, que esta es la ley que entró en el 2015, entró en vigencia y hoy día todavía se sigue debatiendo,
en la asamblea, tal ley todavía sigue, y esta ley lo que regula son las manifestaciones y la protesta. Entonces, últimamente cuando uno quiere protestar, enseguida el Estado enseguida manda enseguida quitan este derecho a la protesta, el derecho a la manifestación. Así como también tenemos derecho, también tenemos garantía a la participación y la protección de datos personales de manera apropiada y efectiva. Garantizar el secreto a la comunicación, la información pública. En ellos también vamos a analizar también unos delitos que hoy en día, por eso este taller, lo que es el delito, lo tenemos los ciberdelitos. Son delitos ejecutados por un actor en beneficio propio o de un tercero mediante el uso de dispositivos electrónicos. Estos delitos están certificados en su artículo en el COI, en el 103 y el 100 tenemos la pornografía con niños y de niñas de adolescentes, y en el 104 tenemos lo que es la comercialización de la pornografía con niñas y niños y adolescentes. También tenemos en el artículo 10 esto es lo que la persona que sin contar con su consentimiento o autorización legal acceda a intersecte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes, datos de voz. Eso es lo que menciona el artículo, la circulación restringida en el artículo 180. Con esto, como quiere decir que la información, esto lo que toda persona tiene que difunda, la información circular restringida será sancionada con una pena, pero según, si es mayor este delito, pues digamos, de cárcel. En el último tenemos aquí lo que es la ciberadicción. Es lo que hoy se conoce la ciberadicción. Muchos niños jóvenes pasamos solo en el celular, en el teléfono, en la tele, en las computadoras, y esto es una problemática que hoy en día pues que está generando el uso excesivo de internet, que esto no es muy bueno para hoy en día a los adolescentes. Como finalmente también tenemos cómo operan estas redes delincuenciales, cómo operan cómo operan, se hacen son personas que a través de las redes sociales, digamos, el Facebook, el Twitter, el Messenger, el WhatsApp, se escanean a veces para poder chantajear a las personas. También en esto crean perfiles falsos para dañar y hacer de esta red de internet. Y esto es, pues, a veces internet es muy bueno, pero a veces no. Como finalmente también tenemos lo que es las conclusiones, unas pequeñas conclusiones. En vista de lo expuesto, como en la era digital, pues, que es una herramienta de trabajo de impartir información a través de las comunidades digitales, se da la forma de atraer los ciberdelitos u otra forma de delinquir. Para ello, los gobiernos de turno han modificado las leyes, a su vez aplicarlas, pero es poco probable erradicar esta problemática, o más conocida, personas como humanos utilizaron esta herramienta fuera de muy buen uso, pero esta herramienta la hemos cogido para, a veces no para hacerlo del uso. Sí, bueno, gracias a Dios a esta herramienta, muchos jóvenes están preparándonos, estamos llegando a si hubiéramos bueno, si lo utilizamos. Una conclusión también, tenemos que capacitar a los jóvenes, como estamos haciendo hoy en día, estamos con este proyecto que gracias a la Universidad de UTPL, pues nos ha hecho llegar a esta pues, como recomendación mía, pues una pequeña recomendación es estar pendiente de las niñas y niños y jóvenes en la actividad con asesorar a los adolescentes que una vez sean contactados por medio de las redes sociales para que un adulto haga seguimiento al mismo con la autoridad competente. Para finalizar, pues le agradezco a todos los presentes, al grupo juvenil de Pastoral Pachapampa, perdón, y a la magíster Elizabeth Ochoa, que está aquí, le encuentro hoy, le hice una invitación. Es la directora del proyecto y aquí está. Muchas gracias, Luis. Muy interesante la exposición. Muchas gracias apoyando justamente en el desarrollo de esta capacitamientos que hayan adquirido sean de utilidad y que ustedes también sirvan de pues esta problemática, ¿no? El tema del uso seguro del Internet, el tema de no exponernos frente a redes va a generar situaciones o problemas jurídicos. El buen uso de nuestra imagen, de nuestra